Diálogos sobre el Libro de Mormón. Jacob 1:3-7. Bienvenidos a otra sesión de nuestros diálogos sobre el Libro de Mormón. Soy Gage Trethorn y me acompañan hoy algunos amigos del Departamento de Escrituras Antiguas de la Universidad de Brigham Young: Keith Wilson, Michael Rhodes y Stan Johnson. Durante el diálogo de hoy analizaremos los capítulos 1, 2, 3 y 7 del libro de Jacob. Los capítulos del 4 al 6 se tratarán en otra sesión. Jacob comienza su registro con las indicaciones de Nefi al encomendarle a Jacob las planchas menores. En el versículo 3, Nefi le dice que debe escribir solo las cosas que considere más preciosas. Luego, en el capítulo 4, explica un poco más sobre lo que eso incluye, y es lo siguiente: predicaciones que fuesen sagradas o una revelación que fuese grande o profecías. Esas son las cosas que deben grabarse en las planchas. De modo que se nos da una perspectiva de lo que Jacob trata de hacer y de lo que incluye en estas planchas. Para mí, quizás lo más significativo en cuanto a Jacob está en el versículo 8. Por tanto, quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios para no provocar su ira, sino que todos los hombres creyeran en Cristo. Así que ahora Jacob toma las riendas. Nefi está por fallecer y entonces Jacob se convierte en el nuevo líder de la iglesia. Se consagra a él y a su hermano José como sacerdotes y maestros, y en el capítulo 2 encontramos que Jacob va al templo, y se incluye su primer sermón, al menos el primero que se escribe en este libro. De modo que nos situamos en el templo y Jacob se dirige a quienes están allí, ¿verdad? Lo cual nos habla de su audiencia. Y creo que esto es relevante, dados los temas que escoge tratar. Keith, ¿podría comenzar leyendo Jacob capítulo 2, del versículo 2 al versículo 3, por favor? Empecemos por allí. Pues bien, mis amados hermanos, yo, Jacob, según la responsabilidad bajo la cual me hallo ante Dios de magnificar mi oficio con seriedad, y para limpiar mis vestidos de vuestros pecados, he subido hoy hasta el templo para declararos la palabra de Dios. Y vosotros mismos sabéis que hasta aquí he sido diligente en el oficio de mi llamamiento. Pero hoy me agobia el peso de un deseo y afán mucho mayor por el bien de vuestras almas que el que hasta ahora he sentido. Bien. Jacob había mencionado antes que había magnificado su llamamiento como sacerdote y maestro. Resulta interesante que, al comenzar a dirigirse a quienes se hallan en el templo, el tema del sermón agobia a Jacob. Es evidente que esto no es algo que le resulte fácil de hacer o de decir. Creo que le hubiera gustado hablar de cosas más placenteras. Jacob emplea mucho esta palabra. Pero él se encuentra allí porque Dios se lo ha mandado y dice lo que Dios desea que diga. Bueno, parte del problema es que algunas de esas personas son inocentes. Y Jacob teme herirles el corazón con los temas que va a tratar: la ley de la castidad y el orgullo de sus corazones. Principalmente al referirse a la inmoralidad, dice que muchas mujeres y niños, vaya si es interesante, son inocentes. Sin embargo, a veces hay que dirigirse a toda la congregación, aunque en ella haya muchas personas inocentes. Eso me recuerda mucho al presidente Hinckley, en especial a algunos de sus discursos que comenzaba disculpándose en sesiones del sacerdocio de la Conferencia General. Decía: lo siento, sé que ya me he referido a esto, pero es necesario que lo mencione nuevamente. Les pido disculpas si les parezco reiterativo, y después hablaba del tema. Parece que su audiencia es del tipo de personas que tiene una recomendación para el templo. No se dirige al mundo, sino que habla a personas que están en el templo. Es curioso lo que dice en el versículo 4. Pues he aquí, hasta ahora habéis sido obedientes a la palabra del Señor que os he dado. No es que se trate de un problema desenfrenado aún, pero a él, como profeta de Dios y poseedor de una visión inspirada, se le ha mandado decir lo que debe decir.
Y es curioso que dice, puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos, cómo es que ya empezáis a obrar en el pecado. Quizás no hayan cometido el pecado aún, pero están empezando a pensar de esa manera. Exacto. Y qué interesante cuando Jacob dice, pecado que para mí es muy abominable, ya que esa palabra aparece mucho en el libro de Mormón. También la hallamos en la Biblia, en donde se usa para referirse a lo que Dios aborrece. Y las dos cosas que se califican reiteradamente como abominables son la idolatría y la inmoralidad. No creo que sea casualidad que son los dos pecados a los que Jacob va a referirse ahora. Jacob también menciona un punto importante al decir lo agobiado que se siente por hablar de esto y el por qué lo hace. Leamos el versículo 19 del capítulo 1. Y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que, trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el postrero día. Es un gran pasaje en el que Jacob nos enseña la responsabilidad que tenemos cuando llegamos a conocer la verdad y hacemos convenios. En este pequeño paradigma hallamos en este versículo a los pecados de omisión en contraposición a los de comisión. Hablamos de no hacer lo malo, no pecar. Pero aquí, Jacob nos dice, deben hacer lo correcto. Tienen la responsabilidad para con Dios de hacerlo. Y hay personas que sufrirán las consecuencias si no hacen lo que deben, y serán responsables por ello. Es una idea bastante diferente de la que generalmente tenemos sobre hacer lo correcto e incorrecto. Quisiera referirme al versículo 17, que dice, habiendo obtenido mi mandato del Señor, a veces le digo a un maestro nuevo o a alguien que vaya a enseñar sobre un grupo de capítulos de las Escrituras, debes sentarte a meditar el tema. Estúdialo, léelo y continúa buscando hasta lograr ese sentimiento. Es difícil de escribir, pero es casi como si el Espíritu te diera palmada en el hombro y dijera, lo has obtenido, ya lo lograste. En palabras del Elder Oaks, no es necesario ver o escuchar algo, uno simplemente lo sabe. Es como recibir una palmada de aprobación en el hombro y saber, tengo mi mandato del Señor. Muy bien, ¿y cuál es su mandato? ¿Qué es lo que tiene para decir? En un principio, tiene que ver con la idolatría, en cuanto a que están adorando las riquezas y diversas posesiones con las que han sido abundantemente bendecidos. Además, comienzan a mirar despreciativa y orgullosamente a quienes tienen menos, lo cual es muy grave a la vista de Dios. Debemos ser liberales y generosos con todos, compartir lo que tenemos y no quedar atrapados en el orgullo porque el Señor nos haya bendecido con algunas posesiones materiales. Y eso es lo irónico, ¿verdad? Que tengan esas riquezas gracias a las bendiciones de Dios y que las usen como motivo para pensar, soy mejor que tú. En lugar de esto es algo con lo que el Señor nos ha bendecido. Eso es un gran peligro en nuestra cultura. Incluso en la iglesia notamos el tipo de vehículo que las personas conducen y la ropa que visten. Esto puede ser muy perjudicial, ya que todos somos uno en Cristo. Aunque indudablemente se colocan categorías en cuanto a la posición económica de las personas en la iglesia. Esto es un obstáculo para mantener a distancia el orgullo en cuanto a por qué hemos sido bendecidos con cosas materiales. Creo que esta parte del libro de Mormón y lo que Jacob nos enseña aquí es singular de un modo muy significativo. En varias partes de la Biblia se nos advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pablo se lo dice a Timoteo. No obstante, Jacob dice aquí que el dinero puede ser bueno y menciona su actitud positiva en lugar de una negativa que en ocasiones hallamos. Keith, ¿podría leer los versículos 16 al 19? ¿19? Comience por el 16. Oh, si os librara de esta iniquidad y abominación. Oh, si escuchaseis la palabra de sus mandamientos y no permitieseis que este orgullo de vuestros corazones destruyera vuestras almas.
Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios, y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas. Si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, liberar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Mientras leíamos esto, se me ocurrió que este tipo de cosas se repite una y otra vez. Juan el Bautista, al enseñar y bautizar, decía, «Haced frutos dignos de arrepentimiento». En Lucas se pregunta en qué consisten esos frutos y se enumera una lista de cosas. Se trata de la forma en que tratamos al prójimo. Me encanta el discurso del rey Benjamín en Mosía 4. Y hay un versículo en particular que me obsesiona un poco al considerarlo. El rey Benjamín ha dicho que debemos cuidar de los necesitados. Luego, en el versículo 26, dice, «Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados». Esto capta mi atención. No se habla de obtener una remisión de los pecados, sino de retenerla. ¿Qué debemos hacer para retener la remisión de nuestros pecados? De día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Aquí aparece algo muy positivo, que una persona recta puede utilizar sus riquezas para bendecir la vida de otros. Hay un refrán que resume al Sermón del Monte y dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas, pero podemos servir a Dios con las riquezas. Me pregunto si esta valiosa lección del Libro de Mormón se aprecia tanto como se debería. El Señor desea bendecirnos después de que ordenemos nuestras prioridades. Quiere bendecirnos materialmente si tal es nuestro deseo, pero con la intención de bendecir al prójimo. En mi opinión, la pregunta más difícil que hay que hacerse es, cuando progreso un poco económicamente, ¿comienzo a pensar más en mí mismo o en el prójimo y en lo que puedo hacer para ayudarle? John C. Riddle, un gran hombre que tuvimos en el campus y que trabajó en la cátedra de filosofía toda su carrera, dijo en una de sus clases algo que me impresionó. Estoy convencido de que la razón por la que el Señor desea bendecirnos materialmente es para que podamos ofrecer empleos dignos a otras personas. Pensé mucho en ello, ya que es un gran desafío. No es fácil emplear nuestros recursos de esa forma, pero me encanta este versículo. Creo que quizás este sea un punto de partida desde donde, como santos, podamos comenzar a esforzarnos por usar nuestros recursos para mejorar la vida del prójimo y no solo la nuestra. Quisiera volver a Jacob 2:21, que dice, ¿no creéis que tales cosas son abominables para aquel que creó toda la carne? Si creemos que somos mejores que otros, tenemos orgullo. Y continúa, y ante su vista, un ser es tan precioso como el otro, y toda la carne viene del polvo. Y con el mismo fin, Él los ha creado para que guarden sus mandamientos y lo glorifiquen para siempre. Una vez una maestra de la escuela dominical nos habló de que, ante la vista de Dios, un ser es tan precioso como otro. Nos entregó un trozo de papel que decía, ¿en verdad crees que el alma de tu prójimo es tan preciosa como la tuya? Luego lo coloqué en mi diario personal y lo copié junto a este pasaje. Confieso que en ese momento pensé, no lo creo así, y sé que eso es pecado. Realmente me ayudó a examinar introspectivamente. ¿En verdad creemos que el alma de nuestro prójimo es tan preciosa como la propia? El asunto se convirtió en un tema de oración para mí, e incluso he agradecido a la maestra. Más tarde le dije, le agradezco mucho aquel trozo de papel con esa pregunta, que en realidad es de Jacob. Creo que es lo que Santiago trata de explicar al decir que la religión pura y sin mácula delante de Dios y los hombres es cuidar a las viudas y los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la esencia del asunto y lo que define a la religión, ayudar a los necesitados.
Luego Jacob dice que si esto fuera todo el problema, no sería tan grave, pero que se sabe que existe otro pecado aún más serio del que se debe hablar. Michael, ¿podría comenzar con el próximo análisis? Por supuesto, Jacob comienza a referirse aquí a la inmoralidad sexual y a que el pueblo trata de justificarla por medio de las Escrituras. Ellos dicen que ya que David y Salomón tuvieron muchas esposas y concubinas, debe estar bien para ellos. Así justifican su actitud inmoral, que, como Jacob dice, es abominable ante el Señor. Este pueblo comienza a aumentar en la iniquidad y no entiende las Escrituras. Entonces, ¿por qué piensan que a Jacob esto le resulta tan doloroso de mencionar? Bueno, es porque hay presentes esposas e hijos inocentes, mientras él reprende a los esposos, lo cual debe ser vergonzoso tanto para ellos como para sus mujeres e hijos. Sin embargo, es algo que debe hablarse, ya que de estas actitudes resultará la destrucción de la familia. Pertenecemos a una iglesia muy centrada en la familia. El Evangelio está centrado en la familia, y este pecado ataca las mismas bases de ella. Es por eso que Jacob está preocupado. Resulta interesante el aspecto doctrinal. Jacob explica del 26 al 27 el mandamiento que hoy tenemos. Por tanto, yo, el Señor Dios, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. Es decir, en el Israel antiguo, el mandamiento era que podían participar del matrimonio plural, como lo hicieron Abraham, Isaac, Jacob e incluso David, si no se hubiera fijado en Betsabé e incurrido en esa transgresión. Pero en el 27 está nuestro mandamiento. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Y tal es el mandamiento para nosotros actualmente. El versículo 28 también es digno de atención. Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres. Está escrito en un contexto patriarcal, pero los profetas han reiterado muchas veces que la castidad, el ser moralmente limpios, es tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, que el versículo diga solamente mujeres no constituye un prejuicio. Además, creo que quiere decir, me deleito en esta castidad, y más vale que no sean ustedes quienes se entrometan con ella. Es una advertencia para los hombres, quienes frecuentemente son los instigadores. Sí, y quienes según este contexto han deshonrado a sus esposas. En los versículos 34 y 35, Jacob dice algo interesante. Creo que se trata de algo muy delicado que conmueve a Jacob. Keith, ¿podría leer los versículos 34 y 35, por favor? Y ahora bien, he aquí, hermanos míos, sabéis que estos mandamientos fueron dados a nuestro padre Ley, por tanto los habéis conocido antes, y habéis incurrido en una gran condenación, porque habéis hecho estas cosas que no debíais haber hecho. He aquí, habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos los lamanitas. Habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas y perdido la confianza de vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis dado. Y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros. Y a causa de lo estricto de la palabra de Dios han perecido muchos corazones traspasados de profundas heridas. Estas son palabras contundentes. Es fácil leer las Escrituras y decir, amén, qué maravilloso. Pero es distinto oír, le han roto el corazón a sus tiernas esposas y han perdido la confianza de sus hijos. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto esto alguna vez, ya sea entre nuestros parientes o en algún ser querido. Es terrible realmente. Stan, ¿qué opina de la frase han perecido muchos corazones? Me pregunto si se refiere a las heridas emocionales de quebrantar la ley de castidad, ya que la gente puede perder la fe y la esperanza. Y cuán devastador es para la familia, sobre todo dentro del Evangelio y del convenio. Cuando alguien se desvía y no honra la fidelidad y tal convenio.
¿Qué tan destructivas para la fe pueden ser otras transgresiones? Lo que quiero decir es que las personas no dicen, ya no creo en Dios. Pero cuando la gente quebranta este mandamiento, las consecuencias emocionales son tales que destruyen la fe en Dios. Es algo muy difícil. Lo he comentado que el otro día estaba jugando con mi nietecito y otros nietos bajo la mesa de billar, y ese nietecito me miró y me dijo, «Te quiero, abuelito». Y eso me conmovió el corazón. ¿Pueden imaginarse si todo eso se destruyera o si desapareciera? Me gusta lo que dice en Proverbios. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Y en verdad, ellos no entienden lo que destruyen. En el versículo 7, Jacob los reprende diciendo, ustedes son peores que los lamanitas, porque entre ellos los maridos aman a sus esposas y sus esposas aman a sus maridos y sus esposos y esposas aman a sus hijos. Al menos hacen eso. Jacob parece querer decir, nos creemos mejores que los lamanitas, pero somos peores. Ellos al menos han cuidado y amado a sus esposas e hijos. Y por esa razón serán preservados. Y ustedes no lo serán. Así es. Observen lo que dice en los versículos 1 y 2 del capítulo 3, donde se dirige a las víctimas de esta situación. Mas he aquí que yo, Jacob, quisiera dirigirme a vosotros, los que sois puros de corazón. Confiad en Dios con mentes firmes y orad a Él con suma fe, y Él os consolará en vuestras aflicciones, y abogará por vuestra causa, y hará que la justicia descienda sobre los que buscan vuestra destrucción. Oh todos vosotros que sois de corazón puro, levantad vuestra cabeza y recibid la placentera palabra de Dios, y deleitaos en su amor. Yo entiendo que aunque han perdido el amor de sus esposos por algún motivo, Jacob les consuela diciendo que Dios les ama y ustedes pueden sentir su amor a pesar de todo. Vuélvanse a Él en esta situación tan difícil y les ayudará a atravesarla. Es verdad. En 1997, el presidente Hinckley comenzó una conferencia general leyendo los versículos 1 y 2 y refiriéndose a los santos que poseen mentes firmes y corazones puros que se habían congregado para deleitarse en las palabras del profeta. Qué gran aplicación de estos versículos en los que Jacob se vuelve a los puros de corazón y desea dirigirse a ellos. La pureza antecede al poder. En verdad creo que cuando nuestra mente es pura, poseemos la capacidad de tender la mano a otros y somos casi compelidos a ayudar a los pobres y a los necesitados. Es como si esta capacidad acompañara a la pureza. Y al leer esto, veo su relación con la idea de ayudar a los necesitados. Para decirlo de manera simple, creo que si no somos lo más puros que podamos, perdemos sensibilidad. Y esto parece relacionarse todo con el pecado. Muy bien. Tomemos estos últimos minutos para ver en el capítulo 7 lo que Jacob dice sobre Sherem. Me resulta curiosa la forma en la que Jacob organizó el libro. Al leer sobre Sherem, me da la impresión de que fuera un miembro de la iglesia con gran conocimiento sobre el Evangelio y algún llamamiento importante. En el 19 dice, temo que haya cometido el pecado imperdonable. No sabemos si lo hizo, pero al menos él piensa que poseía suficiente conocimiento como para hacerlo. Me he preguntado por qué Jacob incluye el relato de Sherem después de la alegoría del olivo cultivado. Y lo que se me ocurre aparece en Jacob 6:7. Porque he aquí, después de haber sido nutridos por la buena palabra de Dios todo el día, ¿produciréis mal fruto para que seáis talados y echados al fuego? Creo que el relato de Sherem está a continuación porque es uno de esos ejemplos. Él ha comido del fruto del árbol, pero es un ejemplo de alguien que no da buenos frutos. Entonces, ¿qué sabemos sobre Sherem? Bueno, el versículo 4 dice,
Era un hombre instruido, pues tenía un conocimiento perfecto de la lengua del pueblo. Por tanto, podía emplear mucha lisonja y mucha elocuencia según el poder del diablo. Es astuto, inteligente, puede presentar sus argumentos elocuentemente y engañar a la gente, y está desviando a muchos. Y su argumento principal es: tenemos las Escrituras y tú, Jacob, has enseñado que Cristo vendrá y yo no creo que digan eso. Stan, ¿podría leer el versículo 11? Creo que es muy elocuente, en verdad todo el capítulo lo es. Así es. Y dice refiriéndose a las Escrituras, y le dije yo, entonces, no las entiendes, porque en verdad testifican de Cristo. He aquí, te digo que ninguno de los profetas ha escrito ni profetizado sin que haya hablado concerniente a este Cristo. Este es el tema central. Jacob habla de esto, Nefi ha hablado de esto, y han dicho que el libro de Mormón nos enseña sobre Cristo. Y Jacob testifica que esto es de lo que los profetas hablan. Keith, ¿podría hacer una síntesis de estos capítulos? Por supuesto. Podríamos comenzar al final del capítulo 7, donde Jacob habla de lo difícil que fue su llamamiento. Al comienzo habla de recibir su mandato, pero al final dice: la vida ha sido dura y difícil. Jacob es un alma muy pura y uno llega a amarlo. Y también nos aconseja. Habla sobre cómo evitar el orgullo y sobre cómo este pecado puede estar relacionado a menudo con la riqueza. Habla de tener caridad y sentimientos hacia los demás y sobre desear ayudarles. Y luego uno de los puntos centrales relacionados es que en verdad recalca que debemos ser castos. Me encanta Jacob. Él posee gran sensibilidad. Me recuerda mucho a Elder Scott y a cómo él le habla a la iglesia. Ruego que podamos leer a Jacob y prestar oídos a su consejo. Lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias.